Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal. Hoy es el día que nos vamos a ingresar ya en la última isla de la Atlántida. Pero no sin antes, por supuesto, explicarles un par de cosas. Empezamos como siempre, pues por las Islas Canarias. Y quiero empezar, ¿se acuerdan? Esta ciudad que tenía muchas calzadas, pues cogemos la de arriba, que nos lleva directamente, ya supongo que lo habrán visto muchas veces, etcétera, etcétera, nos lleva a esta representación de una nave espacial o platillo volante, donde la cápsula está claro que es esta de aquí, y el platillo volante pues es todo el resto, ¿no? Y las dos hileras de 5 deidades cada una que hay debajo. Y empiezo por aquí para avisarles de una cosa, que todo el yacimiento, como les digo siempre, está bastante lleno de geoglifos por todos sitios. Y los más chicos son de 400 metros. Quiero decir con ello que no se ven desde tierra. Por eso de no haberse encontrado pues nunca. Porque te pones allí y lo único que ves es una línea recta y como no ves el final ni el principio no te das cuenta de que forma un dibujo, evidentemente. Y al igual que todos los demás geoglifos que he ido enseñando en fotografías anteriores. Quiero avisarles de que hay bastantes geoglifos haciendo referencia a este tema que vemos en la pantalla, a naves espaciales y a extraterrestres. Y el texto decía 10 dioses venidos desde fuera de la Tierra. O sea, da mucho que pensar y es hora de empezar a tomarnos en serio, aunque no creamos este tema. Porque resulta que es que, por ejemplo, este yacimiento que les estoy mostrando, que está bajo el Mediterráneo, nosotros no conocemos el Mediterráneo sin agua. O sea, ¿cuánto habrá pasado? 3.000 años. Pues ese yacimiento lleva sin tocarse 3.000 años. Y gracias a Dios, que todavía sigue ahí gracias a que está el mar encima. Si no, vaya usted a saber si estaría. Pero lo tenemos aquí. ¿Y por qué hicieron esto hace 2.500 años como poco? Porque eso es como poco. Según Solón, 9.000 años de inundaciones y 9.000 años desde que había ocurrido la guerra son 18.000 años antes de nuestra época. Eso sumado a 2.000 que llevamos ahora, 2021, pues a mí me suman 20.021 años. Exactamente. Fíjense qué curioso, si le quitamos un 0, 2021, el año en el que estamos actualmente. Pues entonces les quería avisar de eso. Y después otro dato de que les quiero avisar es que en el texto de Solón primero habla de Poseidón, que era el dios de todo el territorio, pero después al final de hablar de su descendencia pone la estirpe de Atlas. Llega a ser numerosa y distinguida. El rey más anciano transmitía siempre al mayor de sus descendientes la monarquía. Entonces está poniendo claro que Poseidón es el nombre griego de Atlas, pero que el nombre verdadero en la lengua de la región de ese dios es Atlas, porque su primer hijo y primogénito del primer par de gemelos se llamaba Atlante, que fue el que heredó la isla materna. Voy a leerles este pedazo para que lo tengan claro. Pone: cuando la muchacha alcanza la edad de tener marido y muere su padre y su madre. Lo digo ya con el nombre de Atlas en vez de Poseidón. Atlas se enamora de ella y se une a Clito. Engendró y crió 5 generaciones de gemelos varones y dividió toda la isla de la Atlántida en 10 partes. Entregó la casa materna y la parte que estaba a su alrededor, la mayor y mejor, al primogénito de los mayores, y lo nombró rey de los otros. A los otros los hizo gobernantes y encargó a cada uno el gobierno de muchos hombres y una región de grandes dimensiones.
Después aparecen los nombres. Al mayor y rey le dio nombre de Atlante, aquel del cual toda la isla y todo el océano llamado Atlántico tienen su nombre derivado, pero no habla de la nación Atlántida. Ahí es que tengo dos ideas que antes de empezar pues se las tengo que comentar. Y sigue diciendo: al gemelo que nació detrás de él, al que tocó en suerte la parte externa de la isla, desde las columnas de Heracles hasta la zona denominada ahora en aquel lugar Gadírica, le dio el nombre de Gadiro, en la lengua de su región. Su nombre fue probablemente el origen del de esa región. Yo siempre he tenido idea, he leído bastantes escritos, y sé diferentes nombres de... Bueno, los voy a decir. Yo sobre este tema tengo una idea, y los diferentes nombres que hay en la historia creo que me dan la razón. Gadírica, Gadir, Gades, Cádiz. Yo no tengo ninguna duda y creo poder demostrarlo. Voy a decir otra cosa más. Nosotros los conocemos como los tartésicos y sabemos todos por historia que los tartésicos estaban situados en todo el sur de la península ibérica, precisamente desde el Levante almeriense hasta Portugal, que precisamente es todo el territorio de este yacimiento. Por eso, con el nombre, la Atlántida aparece relatada en el texto de Solón, pero en el texto de Ezequiel, de las profecías de Ezequiel contra Tiro, está llamando a la nación Tiro, y ya veremos que todo lo que pone el texto de Ezequiel se encuentra también en el yacimiento. En este punto exacto, quiero decir también que si utilizamos el nombre de Tiro, según las profecías de Ezequiel, nos sale Tiro, nación, Tarsis, de la cual todavía hay reminiscencias en toda la costa, y mucha gente de la zona ya sabrá de lo que estoy hablando. Todavía existe un muelle de Tarsis. Ya todas las personas de allí saben de lo que estoy hablando. Y el gentilicio, los tartésicos, ¿verdad? Es que se pueden tomar desde los dos puntos de vista de los dos escritos los nombres correctos. Porque si Tarsis era la capital de los tartésicos, ¿cuál sería su nación? ¿Sería Tiro, como pone los escritos de Ezequiel? Ahí la cuestión, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el texto de Solón, que es más detallado, y el de Ezequiel lo dejaremos para vídeos posteriores. Solón dice claramente eso, que Gadiro le tocó Gadírica, Gade, Gadir, Cádiz. Entonces, siguiendo esa línea de investigación, me fui precisamente al lugar en cuestión. Por supuesto, antes de ingresar en el lugar en cuestión, la otra duda que había planteado era el nombre precisamente de la Atlántida o Tiro como nación, porque Ezequiel lo nombra como Tiro a la nación, y en el texto de Solón lo nombra como la Atlántida. A mí me cuadra más que es la Atlántida, porque está claro que si Poseidón es el nombre griego de Atlas, padre de Atlante y de Gadiro, quiere decir ello que es Atlas, el nombre en la región, como pone precisamente también en el texto de Solón casi al final. Pone la estirpe de Atlas, ¿verdad? Entonces lo llama por su nombre. Entonces, este nombre dio nombre al Atlántico y a la nación, pero en el texto de Ezequiel la pone como Tiro, y ya veremos que las pruebas del texto de Ezequiel también se cumplen en este yacimiento. Pero vamos a empezar, como vuelvo a repetir, por el texto de Solón, y quiero aclarar una cosa también, que en los textos de la Biblia pone muy claramente, en más de uno de ellos,
que en Tiro se encontraba un tinte muy famoso, que era el púrpura tiria, un color púrpura muy chillón que se utilizaba precisamente en templos e incluso para teñir telas y ropajes, ¿verdad? Pues entonces vamos al sitio en cuestión, vamos a empezar precisamente por aquí, por Barbate. ¿Y en Barbate qué encontramos? Pues esto que estamos viendo aquí, salinas muy antiguas. Este es otro dato que lo encontraremos por toda la zona de la costa del sur de la península ibérica. Encontraremos salinas muy antiguas que se han datado de los romanos, pero claro, la piedra no se puede datar. Y sinceramente, una civilización que engulle a otra siempre aprovecha las infraestructuras que encuentra, si están bien, para su uso y provecho, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron los romanos con todas las salinas del sur de la península ibérica, porque si no recordamos mal, cuando toda esta zona quedó inhabitada por el paso del tsunami, lo único que tuvieron que hacer los pueblos que dominaron el sur de la península ibérica durante los miles de años posteriores fue colonizar una tierra vacía, porque el paso del tsunami, como pone precisamente en el escrito de las profecías de Ezequiel, barrió con toda esta zona, con toda la zona del sur de la península ibérica. Y ya veremos de dónde partió el tsunami, porque creo tener el punto de origen localizado, simplemente por las marcas del terreno, ya se los mostraré en su momento. Entonces, si se fijan, por todo Cádiz, por todas estas zonas hay salinas, unas más modernas, otras abandonadas, pero todas son de la construcción de la misma época. Y hay algunas que son alucinantes de grandes. Estas pueden ver, por ejemplo, que están ya casi enterradas, ¿verdad? Casi se las ha tragado la vegetación, precisamente por el abandono, porque ya no las usa nadie, precisamente. Pues en este lado, si seguimos la costa, Cádiz, les voy a decir una cosa, lo tengo que confesar. En la zona de Cádiz no la he mirado con lupa como todo el resto. O sea, en Cádiz lo que estoy enseñando ahora son las pruebas que ya yo tengo claro, y entonces por eso las enseño, para que ustedes puedan ver que Cádiz también formó parte, por lo que pone el escrito de Solón y por lo que hay en Cádiz, de toda la Atlántida, o sea, de los tartésicos, ¿no? Se hablaba, ya les decía antes, por ejemplo, aquí es exagerado todas las salinas que hay, fíjense ustedes, casi todas abandonadas, y son grandísimas, miden kilómetros de ancho y de largo. Lo pueden medir ustedes si quieren, o si quieren los mido yo. Fíjense ustedes lo de salinas, desde dónde son, desde aquí. Desde aquí arriba hasta aquí abajo. Y son la friolera de 8 kilómetros de salinas, ¿verdad? Y miden pues 2 de ancho. Ya pueden ver que se ven por todos sitios, son salinas muy antiguas. Y esto es, vuelvo a repetir, hasta Portugal. En Portugal pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay algunos sitios que a mí me resultó muy curioso encontrar salinas sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar, como si el mar hubiese cambiado de nivel en épocas pasadas. Como ya vimos en vídeos anteriores, cambió de nivel, porque el Atlántico no dejó de llenarse, no sé por qué, pero no dejó de llenarse hasta que reventó por el tsunami que produjo. Ya veremos, es que no quiero decirlo porque precisamente en las Islas Canarias, donde vivo, ahora hay un volcán en activo, que les mando un saludo a todos los palmeros y apoyo moral, más no puedo hacer. Ojalá que tengan suerte y todo esto acabe dentro de poco.
pues hay una pequeña isla que sufrió una erupción y la mitad de esa pequeña isla se desprendió, y precisamente se desprendió en dirección a el estrecho de Gibraltar, y fue la que produjo ya la presión que hacía falta para terminar de romper la unión que había entre África del Norte y el sur de la península ibérica por el estrecho de Gibraltar. Y así se rellenó pues todo el Mediterráneo, el mar Caspio y el mar Muerto, como ya hemos visto en vídeos posteriores. Entonces me di cuenta de un detalle muy curioso, que empezaban a aparecer leyendo y leyendo también en la Biblia y libros más antiguos y todo. Se relata sobre el tinte que les comentaba antes del púrpura tiria, y me encontré con esta zona que es totalmente un color púrpura. No sé si serán salinas, supongo que sí, pero adquieren ese color, y ya lo verán en otro sitio que es exagerado, y en Portugal también pasa lo mismo. Existe mucho este color, que para mí es un color púrpura. Se puede sacar un tinte de ahí utilizándolo de alguna manera, con química lo más seguro, ¿verdad? Me dio curiosidad precisamente por el hecho del púrpura tiria. Si seguimos por Cádiz, vemos pues lo que les decía, que todos son salinas, y nos metemos ya en la frontera con Sevilla. Y aquí podemos ver lo que les decía al principio. Miren qué salinas ya enterradas. Estas salinas están ya bajo tierra, de lo antiguas que son. Después hay otras, aquí podemos ver otras, que ya están bajo tierra, casi todas, no todas, pero casi todas. Hay agua en muy pocas de ellas. Al igual que aquí. Todos son, como les decía, salinas, 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 salinas. Y a este lado se ven, pues precisamente lo que les decía, casi enterradas ya, casi con vegetación encima, del poco funcionamiento que tienen desde hace ¿cuántos años? Yo no lo sé, pero seguro que son muchos. E incluso aquí se intuye que habían y están bajo tierra totalmente. Como pueden ver, toda esta zona de aquí está igual. Aquí se intuye que había otra y está pues bajo tierra. Todo esto fue por el paso del tsunami. Hubo sitios en los que dejó el barro encima, y hubo otros como estos que casi los tapó y casi los dejó al aire, ¿verdad? Toda esta zona es igual. Toda esta zona es igual. Y bueno, vamos a ver cómo explico esto. ¿Se acuerdan que ya les había dicho y relatado que había una diferencia de nivel de agua entre el Atlántico y el Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, si eso es verdad y hay que meter el agua del Mediterráneo, del mar Caspio y del mar Muerto otra vez en el Atlántico, porque no la vamos a poner en China o en África, entonces, según la ley física de los vasos comunicantes, como ya explicamos en el otro vídeo, tendríamos que subir en aquella época, en la época de la que estamos hablando, el nivel del Atlántico, ¿verdad? O sea, sería un error, como una casa, buscar la Atlántida bajo el mar. Habría que buscarla en tierra.
Entonces, a esta altura, ya tenía claro una cosa, que como lo tenía que buscar en tierra, tenía que buscar precisamente la huella de esa diferencia de nivel de cuando estaba el mar donde hoy vemos la tierra, ¿verdad? Y empezaría pues a encontrar algo sospechoso. Esa era mi idea, pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo porque está muy lejos de esta zona. Pero lo que sí está muy lejos de la imagen que tengo a mi espalda, a ver si lo localizan antes del próximo vídeo, es el geoglifo del castor, que mide bastantes metros. O sea, desde en esta vista mismo se ve, y a su lado, a la parte izquierda, está el complejo piramidal que está enterrado bajo tierra, pero se ven las huellas perfectamente desde Google Earth. Y el próximo vídeo ya les mostraré, ¿se acuerdan el ataque que les había dicho en un vídeo anterior que había tenido? Pues les mostraré las imágenes de cómo me quedó Google Earth después de haber hecho muchos vídeos con la visión perfecta. Pero, como les dije también en un vídeo anterior, siempre de lo malo acostumbro a sacar algo bueno. Y me han dado una grata noticia con esas nuevas vistas. Me fastidiaron la vista de Google Maps o de Google Earth, ahora no lo recuerdo. Y ya se los mostraré en el próximo vídeo porque me han hecho un favor muy grande. Ahora se ven cosas que antes no veía y he localizado bastantes cosas más. Gracias y hasta el próximo vídeo. Acuérdense del que no esté suscrito que se suscriba, pulsen a la campanita para que le avise de un nuevo vídeo y hasta el próximo.